por eso estamos de acuerdo que hay un plazo, pero no un plazo tan breve. Necesitamos un plazo real. En la línea nosotros tenemos, ahora dejamos esto por un momento, tenemos a Jorge Chávez Cotrina, él es coordinador de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada. Bienvenido, fiscal Chávez Cotrina. Muy buenas tardes. Hola, gracias por la invitación. Gracias a usted. Por favor, quisiera yo saber qué cosa fue lo que sucedió, específicamente qué es lo que va a pasar en el futuro, porque ya más o menos sabemos qué es lo que ha sucedido con la puesta en libertad de los cómplices de Maldito Cris. Pero nos preguntábamos nosotros si ya se tiene algún tipo de luz respecto a la fiscal. ¿La fiscal fue amenazada o fue coimeada? Porque todos tenemos esa pregunta, ¿no? Porque estamos hablando del Tren Aragua y no sabemos, en realidad no ha habido una respuesta clara si es que se le va a encauzar, si se le va a denunciar. ¿Qué ha pasado con la fiscal Abad en este momento, María del Socorro Abad? Bueno, en primer lugar, la fiscal pertenece al distrito fiscal de Lima Norte, ¿ok? Sí. Y en consecuencia, ella no pertenece a la Fiscalía contra el Crimen Organizado. Su situación jurídica, ya la señora fiscal de la Nación la ha resuelto, estableciendo dejar sin efecto su designación como fiscal provincial provisional, y además ha dejado entrever que se van a abrir las investigaciones que se tengan que abrir. Eso es lo único que le podría decir, porque como usted comprenderá, yo no soy su jefe inmediato y desconozco su situación. Ya, entonces la banda del Maldito Cris no está inmerso en crimen organizado. Yo pensaba que sí iba a ser la tipificación así. No, nosotros no lo tenemos a él investigado por ese tema. Nosotros tenemos investigaciones contra el Tren de Aragua, pero tenemos otras líneas de investigación. No tenemos una investigación contra Cris, salvo que el fiscal de Lima Norte, la nueva fiscal que asumió el cargo, disponga que ese caso está vinculado a una organización criminal y lo remita a la fiscalía que yo dirijo. En ese caso vamos a tomar las acciones correspondientes. De acuerdo. Mientras tanto, en cuanto no lo envíe, no tenemos competencia. Entonces, eventualmente podría llegar, porque se habló, la Policía Nacional dijo que pertenecían estos dos cómplices y el Maldito Cris a uno de los de las eslabones, ¿no? De los tentáculos del Tren Aragua, y por eso nosotros nos preguntábamos, ¿no? ¿Esta fiscal ha sido extorsionada, amenazada o coimeada? Pero hasta que no llegue hasta su fiscalía, pues usted no me podrá decir nada, entiendo completamente. Entonces cambiemos de tema, cambiemos al tema de la colaboración eficaz, ¿no? Que yo sé que ustedes están preocupados por los tiempos. Hay dos líneas. Hay la línea que dice que se demoran mucho los fiscales. Se están demorando mucho, que han puesto, por ejemplo, el caso de Marcelo Odebrecht, que en un año ya estaba ya con colaboración, sentenciado y listo, y fue suficiente. Y está el caso de diversos expertos que dicen que se necesita más tiempo aquí en el Perú. Yo lo he escuchado a usted y sí se necesita más tiempo por una serie de plazos que dispone el mismo Código Procesal Penal. Nosotros pensamos que el plazo de la investigación, de la corroboración de la información que da el colaborador eficaz, tiene que ser el mismo plazo que establece la norma para la investigación preparatoria. Nosotros nos hemos reunido con los coordinadores por disposición de nuestra fiscal de la Nación para sentar la posición del Ministerio Público. Y los coordinadores que ven temas complejos, como el caso de la Bajat, el caso de la corrupción dentro del poder, el tema de los cuellos blancos, todos los coordinadores y el que habla además, hemos establecido y hemos opinado que el plazo tiene que estar acorde con la realidad.
Y la realidad es que corroborar información de un delincuente, porque el colaborador eficaz es un delincuente y como tal su información es sospechosa, así lo establece la doctrina jurisprudencial, tanto nacional como extranjera, obviamente la corroboración es muy complicada. Muy bien, yo quiero que nos detengamos aquí, por favor, fiscal, porque tengo que irme a una pequeñísima pausa y quiero regresar con usted para que nos explique por qué es tan complicado y si esto está basado en una legislación comparada, ¿no? Es decir, otros países también tienen los mismos plazos. Regresamos con el fiscal Chávez Cotrina, coordinador de las Fiscalías contra el Crimen Organizado. No se muevan. Vamos a seguir nosotros nuestra conversación con el fiscal Jorge Chávez Cotrina, es coordinador de las Fiscalías contra el Crimen Organizado. Yo le había dicho por qué es necesario que el Ejecutivo observe esta norma que pretende reducir los plazos para que los fiscales tengan tiempo de lograr una colaboración eficaz. Él me dijo que es difícil corroborar los dichos de los colaboradores que son delincuentes, y yo le pregunté por qué es tan difícil y también si hay una comparación de normas, ¿no?, con otros países, si los plazos son así de extendidos en otros países. Fiscal. La legislación internacional, la legislación comparada, en algunos países tiene plazos, en otros no. O sea, eso ya depende de la política criminal de cada estado. Lo importante es que en el Perú tiene que haber un plazo. De eso estamos de acuerdo todos. Hay que recordar que la colaboración eficaz tiene sus antecedentes en la lucha contra el terrorismo, ¿no es cierto? Hay algo normas, ya procedimiento de colaboración eficaz, pero vinculado al terrorismo. Después teníamos un instrumento igual que se llamaba el arrepentido, que estaba vinculado a la lucha contra el narcotráfico. Pero ya en temas de corrupción, lavado, se utiliza la colaboración eficaz con el paquete que dio el gobierno de Paniagua el año 2000 para enfrentar a la red criminal Montesinos Fujimori. ¿Okay? Ahí nos dan dentro de los instrumentos este proceso de colaboración eficaz. En esa época, el plazo era de 180 días y se podía ampliar a 180 días más. Cuando se modifica y se trae esta norma al Código Procesal Penal, el legislador simplemente no le puso plazo. Nosotros creemos, los fiscales, que tiene que tener un plazo porque ningún procedimiento puede ir al infinito. Eso desnaturaliza cualquier procedimiento. Por eso estamos de acuerdo que hay un plazo, pero no un plazo tan breve. Necesitamos un plazo real. Por eso es que, teniendo en cuenta que una investigación compleja, en la etapa preparatoria, el legislador ha establecido un plazo de 36 meses, es coherente que el legislador también establezca el mismo plazo para el procedimiento de colaboración eficaz, porque en el fondo van en forma paralela. Muy bien, entonces, ¿por qué me dice usted que es de forma paralela? Para que todos entendamos, si es que... Porque la colaboración eficaz nace de una investigación abierta. Entonces, en esa investigación abierta, esta persona que se ve ya, enfrentada ante el fiscal, porque el fiscal tiene información de su vinculación con la organización criminal, tiene suficientes evidencias de su responsabilidad, y él sabe que el fiscal tiene evidencias en su contra, él se aproxima a la fiscalía para convertirse en colaborador. Es decir, en otras palabras, se canjea con el resto de la organización criminal. Esa es la verdad. ¿Okay? Entonces, va a dar información. Su información es sospechosa, porque obviamente tiene intereses. Y así lo ha calificado no solamente la doctrina nacional, sino internacional. Es más, nuestra Corte Suprema ha establecido que la declaración de todo colaborador eficaz es una declaración sospechosa. Por eso es que se necesita corroborarse con otras evidencias. Entonces, cuando el colaborador le da la información al fiscal, tiene que decirle también dónde encontrar la información, ¿verdad? ¿Cómo encontrar la información? Porque al que más le interesa que se corrobore esa información es al delincuente. Porque si se corrobora esa información, pues puede ser se le puede beneficiar con una exención de pena, una suspensión de pena o una extinción, una reducción de la pena. Muy bien, pero si es entonces, que... esos datos que da
puede ser que lo corrobores a nivel interno, que ahí obviamente el proceso es mucho más rápido, pero también puede que necesites actos de investigación internacional y en el extranjero. Entonces, si necesitas actos que realizar en el extranjero, la cosa se complica mucho porque tenemos que hacer uso de las cartas notariales. Pero eso no es la excepción, porque yo digo, si usted, no, en el tema si soy la abogada del diablo, si soy la abogada del diablo, si es usted, o no usted, sino la fiscalía, le da plazos muy largos, por decir, a Bruno Pacheco, ¿no? Sí, le da plazos muy largos, se demora mucho y da por puchitos la información. Y si es más corto, entonces él sabe que tiene menos tiempo y si usted corrobora antes o descubre antes, ya no le va a servir lo que él le está dando. Lo que ocurre, señora Novoa, sí, es que el hecho de que al fiscal la norma, no al fiscal, al procedimiento le dé un plazo de 36 meses, no significa que el fiscal te va a demorar los 36 meses. Ajá. ¿Ok? Porque hay casos y casos. Hay casos muy complejos y hay casos que son más simples. En los casos más simples, el fiscal puede llegar a una colaboración eficaz en un mes. Yo he llegado, por ejemplo, en una colaboración, cuando ella era fiscal provincial, secuestraron a un menor de edad, detuvimos a un delincuente, el menor estaba secuestrado, se sometió a la colaboración eficaz, nos dio las coordenadas donde estaba el menor, nos dio la identidad de todos los miembros de la organización criminal. Gracias a esa información logramos rescatar a la víctima y en 15 días ya estaba aprobada su colaboración. Porque los casos no son iguales. Cada caso tiene su propia complejidad y su propia estrategia para poder enfrentarlo. Nosotros estamos ante una ley que les está permitiendo 16 meses para casos complejos, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes están proponiendo? ¿Qué creen que es los 36 meses que en este momento se da para una prisión preventiva? Lo que ocurre es que los plazos que establece el código son: el plazo para investigación preparatoria es 36 meses, el plazo máximo para prisión preventiva es 36 meses. Entonces tenemos que ser coherentes con los plazos. También para la coerción eficaz debe ser un plazo máximo de 36 meses. Nosotros no decimos que sea el mínimo, máximo. Ahora, si es que el caso fuese muy complejo, el fiscal debería recurrir al juez de investigación preparatoria, juez de garantías, a solicitar un plazo excepcional. Esa circunstancia no lo ha previsto la norma, por ejemplo, ¿verdad? Entonces nos dan parámetros cerrados. Entonces, el plazo que estamos pidiendo es para los casos más complejos y que necesitan definitivamente actos de actuación a nivel nacional o internacional. A nosotros los fiscales nos interesa llevar a cabo nuestras colaboraciones lo más rápido posible para poder terminar nuestros casos lo más pronto y así dar una respuesta a la comunidad y a la sociedad. Pero hay casos que no se pueden. Entonces tenemos, por ejemplo, que abrir secretos bancarios en paraísos fiscales y eso es bien complicado. De acuerdo. Entonces, lo que ustedes dicen que sí aceptarían estos 12 meses para casos regulares, 16 meses para casos complejos, pero también deben haber excepciones cuando hay una complejidad excesiva. Lo que los coordinadores la opinión de los coordinadores es que el plazo para casos vinculados al crimen organizado, que son investigaciones complejas, sea de 36 meses. 36 meses, ya. ¿Y qué pasa y qué le responde a aquellos que dicen que, por ejemplo, el caso Lavajato se está demorando mucho, que tiene demasiado y que no tiene sentencias, y que las sentencias son los goles? Bueno, eso tendrá que responderlo Rafael Vela, porque yo no soy el caso. Yo respondo por la Fiscalía de Crimen Organizado. Cada coordinador tiene que dar cuenta a la sociedad por qué sus casos se demoran más, se demoran menos. Okay, yo desconozco, sería una falta de ética de mi parte hacer un comentario respecto al trabajo de otros colegas. De acuerdo. En su caso, en su ámbito, en su fiscalía de crimen organizado, en su fiscalía, sí ha requerido de estos 36 meses, porque usted me dice que... En los casos de crimen organizado, los fiscales provinciales, que son los que llevan a cabo las colaboraciones,
si bien es cierto, no había plazo, lo han terminado en menos de año y medio. Porque es otra naturaleza. Las fiscalías de crimen organizado son más operativas, ¿no? Entonces se requieren menos plazos. En algunos casos puede ser 24, 6 meses, depende del caso. Lo que creo que nos comprendan es que no todos los casos son iguales, no todos los casos tienen la misma complejidad. Entonces, uno puede empezar una investigación y piensa que está frente a un caso simple, no complejo, pero conforme va avanzando la investigación, se va complicando el caso. Entonces, si usted nos pone un límite de 8 meses más 8, si se te complica el caso, ya no llegas a la colaboración. Pero sí se puede pedir ampliaciones, ¿no? La norma no lo dice, pues la norma dice 8 más 8. 8 más 8, bueno, entonces sí debería decir lo de las ampliaciones por lo menos, si es que se quiere permitir en casos excesivamente complejos y para eso hay un juez que pueda dirimir. Además, fíjese usted, señora Karina Novoa, solamente nos ponen plazo a los fiscales. En la norma solamente ponen plazo para que el fiscal llegue a un acuerdo dentro del plazo de 8 y máximo 16. Pero no hay un plazo para los jueces. Entonces, ¿y los jueces se pueden demorar tanto para dar una resolución? Fíjese usted, cuando un fiscal aprueba o llega a un acuerdo con el colaborador, lo tiene que remitir al órgano jurisdiccional para que el juez apruebe el acuerdo, ¿no es cierto?, en base al principio de legalidad. Ajá. Después no tiene plazo. Una vez que el fiscal le entregue el acuerdo al juez, el juez tiene que citar audiencia. Exitosa. Tenemos colaboraciones eficaces. Ayer nos decía un fiscal superior, yo tengo un año esperando. He enviado un acuerdo al juez y hasta ahorita no me citan a audiencia. Un año. Ah, no. Y después... Eso no se puede permitir. Después que llevan la audiencia, no sabes cuánto tiempo se va a demorar. Entonces, los casos tienen que ser no solamente para la fiscalía, sino también para el órgano jurisdiccional. Entonces, ahí también debería un plazo coherente. Yo creo que también debería establecerse que los jueces, pues, para citar audiencia, pues, dentro de los 30 días y para resolver 90 días. Porque los casos son complejos también. Yo creo lo mismo. mismo. Usted no le pone plazo al órgano jurisdiccional. Yo creo lo mismo, porque estamos hablando de crimen organizado, no de cualquier cosa. Claro, exactamente. Entonces no podemos nosotros hacer uso de las evidencias que se acopiaron en la acusación eficaz porque el juez no aprobó el acuerdo todavía, ¿no entendés? De acuerdo. Ha quedado clara su posición. Muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias a usted. Es un tema bastante complejo, ¿no? Porque hay varias voces. Yo no soy especialista, pero les estoy poniendo al aire esas voces, diferentes voces que tienen sus argumentos. Él es un fiscal, es el fiscal coordinador de las fiscalías contra el crimen organizado. Él nos ha dicho que en su caso los colaboradores eficaces se logran rápidamente, ¿no? Pero a mí sí me gustaría que haya un análisis de legislación comparada, ¿no? ¿Cómo se logran en otros países? En este caso, Lavajato, ¿cómo se ha logrado en otros países el tema de la colaboración eficaz? Con Marcelo Odebrecht nos contaba, si no recuerdo mal, nos contaba Catherine Ampuero, que fue en menos de un año, ¿no? Entonces, habría que ver eso. Exitosa. Nadie quiere debilitar el tema. Yo creería que no se quiere debilitar, aunque este Congreso de la República de verdad hay que esperar lo peor, ¿no? Hay que esperar lo peor. Pero sí se quiere que esto se acelere para que los corruptos se vayan rápidamente a la cárcel y que paguen sus delitos. Eso es lo que yo quisiera de buena fe, ¿no? De buena fe, pero de verdad que hay que analizarlo al derecho y al revés y varias veces. Por eso que yo digo la legislación comparada.